Una nueva semana en la que volvemos a estar juntos para hablar de salud. Bienvenidos. Comenzamos esta edición respondiendo a sus solicitudes e incorporando un nuevo segmento. Hablaremos sobre una terapia milenaria que hoy se sigue aplicando en diferentes patologías y que está basada en el veneno de las abejas. Y lo haremos con Alfredo Aguilera, representante del laboratorio Apifarma. El uso del veneno de abejas como antiinflamatorio tiene una historia milenaria. Ya hace 4000 años que los chinos lo utilizaban para curar determinadas patologías, principalmente justamente enfermedades del tipo inflamatoria. Hacían picar con abejas a las personas que tenían dolor en la zona o que tenían una inflamación, y eso lograba desinflamar y sacar el dolor. A lo largo de toda la historia hay justamente una cantidad de relatos de muchísimas personas que mejoraron patologías del tipo inflamatoria con veneno de abejas. Carlomagno se curó un problema de gota, por ejemplo, haciéndose picar por abejas en el 800 después de Cristo. Pero creo que hay un relato que es fundamental y que se da casi en el 1900, en la Viena de esas épocas. Hay un médico justamente vienés llamado Philipp Terk, que padecía de una patología reumática inflamatoria, lo que ahora podría ser una poliartritis reumatoidea. Este hombre estaba tan mal que estaba postrado en una silla de ruedas y lo sacan al fondo de su casa a tomar sol. ¿Qué es lo que pasa? En esa época se podía tener colmenas en el fondo de la casa y los perros de un vecino golpean las colmenas, las abejas salen y el único que estaba ahí sentadito era este señor Terk, al cual lo pican más de 300 abejas. Termina en un sanatorio, pero el tema es que cuando él sale de este sanatorio se encuentra con que ciertas inflamaciones que tenía y ciertos dolores habían mejorado, y obviamente lo único que había sucedido ahí era que había sido picado por las abejas. Él hace el primer estudio científico sobre el uso del veneno de abejas como antiinflamatorio, haciendo picar a más de 1000 personas. Por eso este señor además es llamado el padre de la apiterapia. Después hay varios estudios en estos años, hasta que en los años 80-90 se trabaja principalmente en Estados Unidos, en Francia e Inglaterra sobre los efectos antiinflamatorios del veneno de abejas, ya ahí hablando de información absolutamente científica. Y en el año 96, acá en el Uruguay, aparece el laboratorio Apifarma fabricando medicamentos en base a veneno de abejas, la crema y los comprimidos. A partir de ahí, Apifarma siguió en ese camino, siendo siempre el único laboratorio en el mundo que fabrica estos medicamentos, y ahora, por supuesto, estamos absolutamente tranquilos de estar trabajando de una forma muy eficiente con el uso de estos medicamentos. Vamos a seguir en este programa durante varios meses, así que los invitamos a que nos hagan llegar todo tipo de cuestionamientos al teléfono que aparece en pantalla y cualquier tipo de dudas, principalmente para las patologías que se tratan con esta medicación, que podemos adelantar que son artritis, artrosis, reuma, tendinitis, contracturas, con un medicamento que la enorme ventaja que tiene es que es natural, que no tiene efectos secundarios y que mejora muchísimo la calidad de vida, principalmente sacando el dolor. Así que los invitamos a que nos consulten y sigamos intercambiando sobre esta información. Muchas gracias. Nuestro asesor, el doctor Glauco Rodríguez, nos brinda unos tips para la prevención en salud. Recordemos que para cuidarnos y tener buena salud nosotros, toda nuestra familia y nuestros seres queridos, lo más importante es generar prevención cuando estamos en estado de salud y no tratar de curar la enfermedad una vez que ésta se generó. Y como todos sabemos, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la población uruguaya. De ahí la importancia de tener un hábito saludable de vida, comer y tener una dieta balanceada, realizar actividad física 2 o 3 veces por semana, mínimo media hora, comer sin sal, comer bastantes frutas y verduras, hacerse los controles en salud y tener controles con su médico tratante, fundamentalmente aquellas personas que presentan algún factor de riesgo o alguna enfermedad relacionada con el sistema cardiovascular, como puede ser la hipertensión arterial,
controlar sus cifras de presión, tomar la medicación que su médico le indicó y tener controles con su cardiólogo tratante. La diabetes mellitus, como todos sabemos, también es un factor de riesgo cardiovascular. Lo importante es tener un buen control de las cifras de glicemias y de ahí la importancia de hacerse controles con hemoglucotés, tomar la medicación, tener un hábito higiénico dietético saludable, como le indicó su médico o el especialista, el diabetólogo, y seguir resaltando la importancia de cuidarnos la salud en estado de salud. La prevención es muy importante para ello y tenemos las herramientas a nuestra propia disposición para generarnos salud hacia nosotros mismos y hacia nuestra familia y nuestros seres queridos. Son instancias o intervenciones que lo único que requieren es buena voluntad y que generan resultados muy importantes. Así que bueno, los invitamos a todos a poder seguir estos consejos y tratar de replicarlos tanto en sus casas como con sus seres queridos, en reuniones, la importancia de esto. Tratar de replicar la generación de salud. Muchas gracias. En esta oportunidad nos vamos a referir a cómo continuamos muchas veces nuestros tratamientos de ortodoncia. A menudo ocurre que cuando el paciente culmina de forma muy exitosa con el tratamiento ortodóntico, o sea, con la colocación de bracket, siente que estéticamente no ha cumplido con sus expectativas. No porque el tratamiento de ortodoncia sea incorrecto, sino porque con la ortodoncia nosotros logramos una excelente alineación y sobre todo una función, pero no se cambia la forma del diente. Entonces a veces aparecen triangulitos negros o cuando el paciente sonríe, la alineación de la encía no está toda a la misma altura. Hay varios casos en los cuales luego de culminar con un tratamiento de ortodoncia con el cual logramos alinear todos los dientes, lo que el paciente se hace es un diseño de sonrisa para mejorar la forma y el color. Entonces colocamos carillas en ese momento, tanto sean a través de un laboratorio digital o en el momento a través de las carillas prefabricadas de cerámica que habíamos mencionado anteriormente. Recordamos que las carillas prefabricadas de cerámica es como esa uñita postiza telescópica que se coloca sobre el diente sin la necesidad de un tallado dentario. Entonces el paciente ya está con la correcta función, el correcto alineamiento dentario y lo que hacemos a través de las carillas prefabricadas es, sin desgastar la pieza dental, darle al paciente y brindarle la estética final que le faltó porque la forma de su diente no era la correcta. Resumiendo, con la ortodoncia vamos a alinear y a corregir la función. En la mayoría de los casos surgen triángulos negros o son dientes muy triangulares a nivel del cuello que no es la forma más estética. En ese caso colocamos la carilla prefabricada, diseñamos la sonrisa en forma y el color acorde al gusto del paciente y damos de esa manera finalizado el tratamiento. Debemos tener en cuenta para el cuidado de nuestra piel en otoño y en invierno es el tema que aborda hoy el doctor Eduardo Sibila. En esta época del año que se nos avecina, otoño e invierno, ahí la piel, todos sabemos bien que tiene tendencia a secarse. Las pieles finas son las que más sufren las consecuencias de la sequedad y bueno, ahí es cuando se manifiesta muchas veces a partir de descamaciones, ¿verdad? Una caspa que puede aparecer sobre todo a nivel de los miembros, que es bastante molesta, sobre todo en las personas mayores, el prurito, que es muy manifiesto, muchas veces que no se sabe a qué puede corresponder, muchas veces es consecuencia exclusivamente de la falta de hidratación. Entonces, como decimos, en estos casos es fundamental ayudar a esas pieles a hidratarlas, a humectarlas y eventualmente cuando se trata de pieles muy secas y con otra sintomatología, como decíamos, de prurito, hacer una buena emoliencia. Eso muchas veces resuelve sin
sin ningún otro tipo de medicación, resuelve esas situaciones y el paciente se encuentra en una situación mucho más confortable cuando utiliza ese tipo de productos. Después nos referiremos más adelante a otro tipo de situaciones, como por ejemplo las descamaciones de la piel, que también se hacen más evidentes en el invierno y que muchas veces son consecuencia de enfermedades, de otras afecciones más importantes. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. En este segmento hablaremos sobre el adenoma de próstata con el urólogo Marcelo Ferreira, quien hace especial énfasis en las indicaciones de tratamiento. En primer lugar, volverla a definir como aquel crecimiento de la glándula prostática que obstruye el flujo de orina y que genera síntomas molestos para el paciente. Estos síntomas, que pueden ser desde leves a muy intensos, que pueden modificar la calidad de vida del paciente, tienen etapas de diagnóstico y de tratamiento que están bien estipuladas y bien diseñadas. Y aquí queremos insistir en un tema que nos parece importante. Si bien la cirugía de próstata, del adenoma de próstata, ha evolucionado y ha generado técnicas menos invasivas y menos agresivas para el paciente, ningún procedimiento quirúrgico, por mínimo o que sea, está exento de riesgos. Esto hace que el tratamiento médico del adenoma de próstata, una situación que es muy frecuente, tenemos que recordar que más de la mitad de los pacientes que portan un adenoma de próstata son tratados con medicación. Es un tratamiento que alivia los síntomas y evita al paciente la afectación de su calidad de vida, y es un tratamiento efectivo que evita a muchos pacientes tener que operarse. Como podemos también decir que estos tratamientos son a mantención, o sea, el paciente los debe tomar durante el resto de su vida, pero que no le generan complicaciones a su salud, y de reservar la cirugía solo para aquellos pacientes que presenten una enfermedad complicada o que no respondan adecuadamente al tratamiento médico. Insistimos en este punto porque minimizar un procedimiento quirúrgico expone al paciente a un riesgo excesivo, y la realidad es que la mejor orientación se la puede dar su urólogo tratante. Y el hecho de que le esté indicando un medicamento no quiere decir que no lo quiera operar, sino que está cuidando o evitándole las complicaciones que puede tener una cirugía. Y aquí yo solo me voy a referir a las complicaciones de la cirugía de próstata. Son bien conocidas por todos los pacientes. Cuando hablamos de la parte de la disfunción sexual eréctil, cuando hablamos de la incontinencia de orina. Pero hoy me quiero referir a un elemento que a veces no es muy nombrado, no es muy discutido entre el paciente y el médico, que es la eyaculación retrógrada, que es un síntoma que al paciente joven fundamentalmente lo afecta en forma significativa. ¿Por qué? Porque por más mínimo que sea el procedimiento quirúrgico, e incluso el tratamiento médico también lo genera, pero en menos intensidad, cuando el paciente tiene la eyaculación, la misma no se produce hacia el exterior, sino que se dirige hacia la vejiga. Al haberse operado la próstata, ya no existe el músculo que detiene el semen hacia la vejiga y el semen no sale para el exterior. Esto, que parece una situación menor, realmente afecta muchísimo la calidad de vida, como vuelvo a insistir, de los pacientes jóvenes. Y este es el viejo concepto que todo el mundo tenía, que el operado de próstata no funciona más, porque no emite más semen, lo cual puede, por supuesto, además de afectar la fertilidad futura, afecta mucho las sensaciones y lleva una etapa de adaptación que muchos pacientes no terminan adaptándose. O sea, sacando las complicaciones grandes, complejas, como la incontinencia y la disfunción sexual eréctil, la eyaculación retrógrada va a ser la regla después de cualquier paciente operado por un adenoma de próstata. Esto lo que quiere remarcar es la importancia de solo exponerse a un procedimiento quirúrgico cuando el mismo sea indicado por su urólogo tratante, y no por querer resolver un tema
puntualmente por no tomar un medicamento o por no seguir los controles. El otro punto, y terminamos con el tema del tratamiento del adenoma de próstata, es aclarar que ningún procedimiento, por más mínimo o más moderno que sea, saca el riesgo de un cáncer de próstata posterior. Como explicamos en la primera entrevista, la cirugía del adenoma de próstata solo retira el carozo de la próstata, el centro de la próstata, y el cáncer se desarrolla preferentemente en la zona periférica, en la cáscara de la próstata. Esto genera que un paciente operado de próstata siga manteniendo el mismo riesgo que un paciente no operado de desarrollar un tumor posterior. Entonces, aclarando, la cirugía de próstata tiene sus indicaciones precisas, es el urólogo tratante quien le va a indicar el momento oportuno para realizar la cirugía, y no sobreindicar la cirugía puede exponer al paciente a riesgos y a consecuencias que le pueden afectar más la calidad de vida que los propios síntomas de la enfermedad prostática. Muchas gracias. Hola, hoy puntualmente quiero responder a María, que ha mandado varios cuestionamientos acerca de cómo se hace cuando ya está en lista para hacer una prótesis y esa articulación está fuera de nuestro alcance para regenerar desde el punto de vista articular. Bueno, el planteamiento ante esos casos en el que el paciente está con dolor y ¿qué le podemos ofrecer? Bueno, le podemos ofrecer dos cosas fundamentales. La apiterapia, es decir, bajar el dolor, mejorar la funcionalidad, hacer que esos meses eternos de espera para que llegue el reemplazo articular sea de más confort. Al punto de que cuando me ha pasado personalmente que no quieren luego de que los alivie hacerse la prótesis porque llegan a una calidad de vida excelente. También le ofrecemos el plasma rico en plaquetas en forma serial hasta llegar a la prótesis. ¿Cada cuánto lo hacemos? Cada mes y medio. ¿Por qué? Se ha comprobado internacionalmente que las prótesis mejoran muchísimo, duran mucho más, tienen mucho mejor respuesta cuando se le hace previamente medicina regenerativa. Gracias María por tu cuestionamiento. Hasta pronto. Desde el Centro de Reproducción Humana SERIN, la doctora Macarena Ibarburu nos habla sobre la relación de la obesidad y la infertilidad. La obesidad está muy vinculada a los estados de subfertilidad. ¿Qué significa subfertilidad? Es la dificultad para concebir el embarazo. Hoy se sabe que la obesidad en sí es un estado en que el tejido adiposo, lo que nosotros llamamos acumulación de tejido graso, produce una cantidad de sustancias que dentro de ellas tienen muchísimos nombres, pero la más importante en este último tiempo es la leptina, que lo que hace es interrumpir con lo que es la ovulación en la mujer y en la producción de espermatozoides en el hombre. ¿Qué pasa? La ovulación en la mujer es un mecanismo estrechamente regulado donde participan distintas glándulas, unas están en el cráneo que se llaman hipotálamo, hipófisis, que a su vez regulan los ovarios para producir la ovulación mensualmente, y lo que sucede es que estas sustancias que producen el tejido adiposo interrumpen dichos mecanismos y la ovulación en el mes se deja de producir. Esto trae como consecuencia falta de menstruación, lo que comúnmente llamamos amenorrea, ciclos irregulares y por ende anovulación e infertilidad o dificultad para concebir el embarazo. En el hombre lo que produce es disminución de la calidad seminal y de la cantidad de espermatozoides, como también una disminución en la testosterona, por lo que también puede producir dificultad a nivel sexual. Entonces, nosotros ¿qué recomendamos en la clínica de reproducción? Si tenemos sobrepeso u obesidad, antes de comenzar un tratamiento, es realizar distintas medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Una de ellas es descender de peso. Distintas dietas se realizan en el SERIN, pero nosotros siempre recomendamos la que se adapte mejor al paciente, dado que queremos que el paciente descienda de peso.
sabiendo que si uno disminuye tan solo el 5% del peso corporal, ya mejora muchísimo, pudiendo recuperar la ovulación, los ciclos habituales y mejorar la calidad seminal. Por otro lado, también recomendamos ejercicio físico, por ejemplo 150 a 300 minutos de ejercicio físico de moderado a aumento de intensidad, de moderado a leve, pero y ahí lo que nosotros recomendamos es cambiar todos estos hábitos para poder lograr una mejor gestación y además disminuir las complicaciones que trae el embarazo a la obesidad. Por eso recomendamos estos cambios de hábito. Lleva tu marca a otro nivel con la publicidad eficaz que te ofrece el video marketing para redes sociales, televisión y otros medios de difusión. Más info en estudiopanorama.com. Son variadas y constantes las consultas que ustedes nos hacen llegar referente a los efectos que causan las cámaras hiperbáricas en pacientes diabéticos. Y hoy sobre este tema nos habla el doctor Sebastián Olaizola. Lo que nos respecta a nosotros, que en cuanto a la diabetes, los efectos beneficiosos de la diabetes, que se conoce hace muchos años, está descrito en la bibliografía internacional y lo vemos en nuestros pacientes, parece bastante fácil de entender. En cada sesión de medicina hiperbárica que se hace, se controla la glicemia en la sangre, es decir, el nivel de azúcar en sangre, mucho mejor y más fácil, sobre todo en los diabéticos que son más resistentes al control adecuado de la glicemia. Esto es la parte básica. Sabemos que en las sesiones de medicina hiperbárica, la glicemia, si de un paciente que está mal controlado y tiene habitualmente 1.5 de glicemia basal al ingreso a la cámara, luego de una sesión, el 70% de los pacientes al salir de la sesión tiene una glicemia basal de menos de 1.0 o de 100 miligramos decilitro de glicemia. Eso para que vean el control, el efecto hipoglucemiante que tiene esta especialidad, la medicina hiperbárica, correctamente realizada. Pero más allá de eso, la medicina hiperbárica sirve para disminuir las posibilidades de que aparezca el famoso pie diabético que todos conocemos, que son heridas en los pies, sobre todo en la planta de los pies, en los dedos, heridas de difícil cicatrización. La medicina hiperbárica previene la aparición de esta enfermedad del pie diabético. Sirve también para las personas que tienen alteraciones en el sistema neurológico periférico, es decir, la polineuropatía diabética, que es una enfermedad producto de la diabetes, que provoca alteraciones sensitivas y motoras en los miembros inferiores, sobre todo, provocando desde anestesia, es decir, que el paciente no tenga sensación de dolor ni sienta nada en los pies y de la rodilla para abajo, sobre todo, y esto mejora la sensibilidad de estos pacientes. Pero también tenemos el otro extremo, el aumento de la sensibilidad, que se llama hiperestesia o disestesia, que es dolor continuo, dolor, cualquier roce que tenga la piel de estos pacientes provoca dolores intensos. Esto también mejora y disminuye con la medicina hiperbárica. La medicina hiperbárica, entonces, diríamos que en la diabetes es un tratamiento complementario. No nos debemos olvidar de la dieta, el ejercicio, la medicación, la insulina, si es insulino requiriente, y los controles con el endocrinólogo. La medicina hiperbárica debería estar presente dentro del vademecum en el tratamiento de una persona diabética, sobre todo si tiene ya repercusiones de esta enfermedad en los miembros inferiores, pero no solo en la parte neurológica, sino en la piel y también en las arterias de las piernas, porque en los diabéticos tenemos lo que se llama la arteriopatía de miembros inferiores, que es la obstrucción de las arterias de las piernas, sobre todo de la rodilla para abajo, y de la microcirculación.
La medicina hiperbárica disminuye el sufrimiento por falta de oxígeno en los miembros inferiores, en los pacientes en general, más en estos pacientes. En resumen, el efecto del oxígeno hiperbárico dentro de estas cápsulas, que es un ambiente totalmente controlado, en el cual aumentamos la presión atmosférica más por encima del mar, obviamente, provocando que el oxígeno se transforme en un fármaco que tiene muchos efectos beneficiosos, como por ejemplo estimular lo que le queda al páncreas para estimular la formación y la liberación de más insulina, mejora la captación periférica de azúcar, es decir, el uso de los tejidos en los resistentes a la insulina, se usa más fácilmente la glucosa por los tejidos y disminuye hasta un 30% la hemoglobina glicosilada. Para dar respuesta a sus consultas, nuevamente conversamos con la licenciada en nutrición Verónica Pietra, quien se refiere a la obesidad y al sobrepeso. Nos importa que la persona identifique la problemática, más allá de que puede ser obviamente diagnosticada por su médico. Pero para eso vamos a sugerirles los criterios que se llaman de clasificación, que son muy sencillos y nosotros los podemos aplicar en casa, conociendo nada más nuestro peso y nuestra altura. Es importante identificar porque a veces vamos ganando peso y no identificamos que estamos entrando en estadios de riesgo de sobrepeso u obesidad. Cuando uno va aumentando el peso, tener información sobre la relación de mi peso y mi talla y la localización de mi sobrepeso determina la probabilidad de padecer otras patologías o agravar las mismas que tenemos. El sobrepeso y la obesidad se diagnostican con una relación peso-talla con mayor a 25 kilogramos metros cuadrados y la obesidad con esa relación por encima de 30. La obesidad se va haciendo severa o muy severa hasta llegar a obesidad mórbida. Es bueno que sepamos que esos criterios y diagnósticos de obesidad mórbida no son para pesos muy lejanos a los que muchas veces nosotros o nuestros familiares o parientes pueden tener. A veces una mujer en el sexo femenino, cuando una mujer con la talla promedio que tenemos pesa más de 100 kilos, ya puede estar cerca o padeciendo obesidad mórbida. Y lo mismo para los hombres, por la relación, como les decía, de peso-talla, cuando el peso excede los 120, 125 en relación a su altura, también entra en criterios de esta obesidad muy grave o muy severa, que es la obesidad mórbida. Por eso es importante que la persona esté atento a sus cambios de peso y buscar asesoramiento y ayuda al respecto. Lo otro que queremos resaltar es la localización. Cuando la obesidad es centrada en el abdomen, nos predispone mucho más a patologías, como se llaman patologías metabólicas, principalmente la diabetes, pero también a problemas de hígado graso, altera nuestra presión arterial, complica nuestro aparato respiratorio. Por eso es importante controlar nuestro peso, pero también hacer un llamado de atención cuando quizás fue toda la vida una persona de peso normal o delgado, pero comienza a aumentar su abdomen principalmente. Bueno, agregado a eso, obviamente después pasamos a las etapas de tratamiento. Nuestra sugerencia siempre es tener una acción proactiva, pero en caso de que usted esté dentro de estas situaciones, como hablábamos, obesidad severa o mórbida, estamos obviamente a disposición en nuestra clínica para asesorarlos. Desde Hablemos de Salud les recomendamos que a la hora de mejorar su visión usando lentes, visiten y se asesoren en Coóptica. Allí encontrarán profesionales capacitados con la mejor tecnología, servicio y calidad. Visite Coóptica y verá que allí colmarán todas sus expectativas.
Bueno, hoy quiero hacer mención del concepto del look estético natural. ¿A qué nos referimos con esto? Es a lograr una armonía y un embellecimiento natural, tanto facial y corporal. ¿Por qué es fundamental esto? Porque actualmente hay un consumo de la cirugía y la medicina estética que muchas veces es pedido por el paciente y traen a veces una foto de un famoso y nos dicen: quiero tener los labios de esta persona. Y nosotros le tenemos que decir y aconsejar, como profesionales que somos, que sí se puede mejorar y embellecer los labios de esa persona, pero no se van a lograr esos labios que la foto nos marca. O sea, ¿a qué me quiero referir? Es que sí se pueden hacer tratamientos de embellecimiento con un objetivo natural y no un policonsumo de la cirugía plástica y de la medicina estética. Lo que hay que lograr en esta sociedad, lo que hay que lograr es una armonía y un embellecimiento de forma más estética y armoniosa para el paciente. También es fundamental, y lo quiero recalcar, que el paciente debe saber a dónde va a atenderse. Siempre, es fundamental que el paciente sepa que se trata de un cirujano plástico el que realice la cirugía estética y que el médico que le realice el tratamiento estético sea un médico que se haya formado en medicina estética, para de esta forma lograr un buen resultado y tener menos complicaciones. Y una vez más nos vamos recordándoles que pueden visualizarnos en nuestra edición central los jueves a las 21 horas en A+B o los sábados a las 9 horas en la pantalla de Canal 10. Recuerde, su salud es lo más importante. Nosotros los esperamos aquí la próxima semana en la pantalla de su canal.